Buenos días tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical. Todas las personas en Colombia que nos ven desde Bogotá, desde Girardot, en Zipaquirá, en Armenia, en La Guajira, en Cali, en Bucaramanga y en todos los lugares donde nos han estado mandando mensajes y saludos. Que Dios les bendiga y que tengan un día agradable con su familia y sobre todo reflexionando en la palabra de Dios. Asimismo, a nuestros amigos y hermanos en México, en Estados Unidos y en otros lugares, también les damos la bienvenida. Quisiéramos, antes de entonar unos cánticos en la alabanza, leer el Salmo 107, en el versículo 1. Salmo 107, versículo 1, la Escritura dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vuelvo a leer: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En un tiempo tan complicado, la verdad es que la palabra de Dios nos recuerda la grande misericordia de Dios. Y en el versículo 19, también del Salmo 107, dice: Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. ¿Alguno entre nosotros está afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre nosotros alegre? Cante alabanzas. Si nosotros tenemos una necesidad, si en este momento tenemos una aflicción, podemos alzar nuestra voz, que hay alguien que nos escucha, que se llama Dios y está atento a nuestras necesidades. Está atento a la necesidad de nuestro corazón, pero también si hay alguna necesidad física, alguna enfermedad o situación complicada, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Me gustaría hacer una oración y rogarle a Dios que Él se quede con nosotros en esta reunión, en cada uno de nuestros hogares, donde sea que esté llegando esta transmisión. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias porque nos recuerdas que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchísimas gracias porque esto es real en nuestra vida. Y gracias aún por las cosas que son complicadas y no podemos entender. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos y danos consuelo en un tiempo complicado. Por tu amor y por tu misericordia estamos aquí. Aún eres digno de alabanza. Aunque la tierra tiemble, aunque los mares se agolpen, aunque la gente se amotine, nosotros te alabaremos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, danos libertad, danos descanso en ti. En el nombre que es precioso, en el de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Presencia lo dirigiste, por eso te alabo.
Gracias, y a tu Señor. santo presencia lo dirigiste. Por eso te alabarán. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, poderoso en maravillas? Poderoso en maravillas. Solo eres tú poderoso en maravillas, Señor. Poderoso en maravillas es Jehová. Amén, Señor. Solo tú eres poderoso, Señor. Amén, Jesús. Porque toda rodilla se doblará, Señor, delante de ti, Jesús. Amén, Señor. Y te darán gloria, Señor. Porque eres Dios poderoso, Señor. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Aleluya. Nuestro Dios Así es, Señor. hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Amén, Jesús. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti Así es, omnipotente Señor. servimos. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos, a ti omnipotente servimos. Amén, Jesús. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria
espíritu Él nos llenará. Ahora danza, 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 danza delante del Señor. Si tú y yo danzamos hoy, la gloria del Señor vendrá. Con su espíritu Él nos llenará. Esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. Creyentes alaban al Señor. Y los creyentes alaban al Señor. Porque nada hay imposible para ti, Señor. Amén, Señor. Porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tu poder no tiene límite, Jesús. Así es, Señor. Eres Dios del cielo, de la creación, Dios del universo. Eres nuestro Dios. La tierra es de Dios y su plenitud. Su misericordia es sin fin, sin límite es su poder, Jesús. La tierra está fundada en santidad. Eres poderoso, Dios el Shaddai. Eres mi Salvador, Cristo Jesús. Tú eres el mismo por la eternidad. Amén. Tu reino poderoso es, sin término es tu dominio. Con cetro de justicia reinarás. Eres Dios del cielo, de la creación, Dios del universo, mi redentor. La tierra es de Dios y su plenitud. Su misericordia es sin fin, sin límite es tu poder, Jesús. La tierra está fundada en santidad. Eres poderoso, Dios el Shaddai. Eres mi Salvador, Cristo Jesús.
de adoración. En su ciudad, en el monte de Sión, mi gozo es mi Dios. Grande es Jesucristo, en quien la victoria es. En su presencia siempre venceré. Me postro ante el Rey. Señor, tu nombre quiero levantar. Quiero agradecerte, pues mi Gracias, vida Señor. has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Amén, Señor. Tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Señor, tu nombre quiero levantar. Amén. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad, pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Pues solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Para siempre reinarás, Señor. Así es, Señor. Solo en ti, Señor, está la victoria, Señor. Amén, Señor. Porque eres grande, Señor. Nos has conducido, Señor, en tu grande misericordia, Señor. Amén. Te agradecemos, Jesús. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera.
porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Sean todos bienvenidos. Me encantaría poder estar aquí con ustedes y poder verles y manifestarles mi afecto, pero como todos sabemos, la pandemia por el COVID-19 no nos ha permitido hacer muchas de las cosas que quisiéramos hacer. Sin embargo, me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes a través de este video que he grabado con el fin de que sean edificados espiritualmente y puedan ser animados con la palabra y las promesas de Dios. Y al comenzar un nuevo año, yo quisiera compartir con ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, una enseñanza que he titulado "Hasta aquí nos ha ayudado Jehová". Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12, leemos: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que el 2020 fue un año difícil. Y fue un año difícil a causa de la pandemia del COVID-19. Ya que todos, como lo he dicho antes, de una u otra forma nos hemos visto afectados por esta pandemia. Y deseo compartir esta enseñanza con ustedes, porque si ustedes están viendo este video es por una sola razón. ¿Y cuál es esta razón? Esta razón es porque hasta aquí le ha ayudado Jehová. Hasta aquí le ha ayudado Jehová. Y Él lo ha hecho en su gracia, por su grande misericordia. Y yo creo que es justo y necesario que le demos gracias a Él. Yo quiero decirles que ¿en qué momento de la historia del pueblo de Israel fue que tomó Samuel esa piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová? Eran momentos en que Israel estaba siendo amenazado por los filisteos, que eran sus enemigos, y eran sus enemigos prácticamente desde el periodo de los jueces, y lo siguieron siendo hasta casi el final del reinado de David.
Israel había vivido momentos difíciles en los últimos 25 años, ya que no solo habían sido derrotados por los filisteos y estos habían tomado parte de su territorio y de sus ciudades, sino que también en una de las batallas en que fueron derrotados había ocurrido lo peor. El arca del pacto de Jehová había sido llevada cautiva por los filisteos, la habían colocado en el templo de su dios, con D minúscula, Dagón. Pero también habían muerto los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés. Y a raíz de todo esto, sabemos que aún el sacerdote Elí murió. Sin embargo, lo más triste es que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y se había apartado de Dios porque estaba viviendo en pecado. Estaban adorando a Baal y estaban adorando a Astarot, ídolos de los cananeos. Y esta fue la razón por la que el profeta Samuel hizo un llamado al arrepentimiento y a volverse a Dios al pueblo de Israel, lo cual hicieron, tal como se nos dice en Primera de Samuel. Capítulo 7, versos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y el pueblo se reunió en Mizpa. Aquí vemos que se nombra de manera especial a Astarot. ¿Por qué? Porque era el ídolo más amado de ellos. Y es que, amados y amadas, yo quiero que siempre recordemos que el arrepentimiento golpea con mayor fuerza el pecado preferido de la persona. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, este pecado se quita de en medio con celo y de manera radical. Ahora bien, dice que sucedió que habiendo convocado Samuel al pueblo para orar por ellos, los israelitas sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día diciendo: contra Jehová hemos pecado. ¿Y qué significa esto? El derramamiento de agua ante el Señor era una señal de humillación, era señal de arrepentimiento por el pecado. La versión Caldea dice: derramaron sus corazones en arrepentimiento delante de Jehová, ya que salieron del corazón de este pueblo lágrimas que derramaban en la presencia de Dios. A esto le agregamos, para demostrar que realmente había habido un verdadero arrepentimiento, que habían ayunado ese día y que habían confesado públicamente: contra Jehová hemos pecado. Yo quiero decirles que cuando ellos están reunidos en este avivamiento, como le podemos llamar, los filisteos, al ver al pueblo reunido en Mizpa, salen a pelear contra ellos. Pero en esta ocasión, Samuel ora por ellos, y Dios escucha la oración de Samuel, y Dios viene y pelea por el pueblo, y Dios pone temor en los filisteos, de modo que ese día hubo una gran victoria para el pueblo de Israel. Y fue entonces que Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí Dios ha sido nuestra roca de socorro, o nuestra piedra de ayuda, que es lo que realmente significa Ebenezer: roca de socorro, piedra de ayuda. Y amados y amadas, nuestra realidad durante el año 2020 no ha sido muy diferente a la que estaba viviendo este pueblo de Israel. Realmente en nuestro país han habido pérdidas de todo tipo. Personas han perdido la salud, personas han perdido la vida, personas han perdido seres queridos. Hay una pérdida económica muy grande en nuestro país. Personas han perdido trabajos, personas han perdido negocios, personas han perdido bienes materiales por los recientes huracanes que han ocurrido. Y
No solo eso, hemos perdido la libre movilización y muchas, pero muchas cosas. Y seguramente, yo quiero decirles que esto va a continuar a lo largo del año 2021 y bueno, a esto le podemos agregar que el pueblo que dice llamarse pueblo de Dios, muchos que dicen ser cristianos, le han dado la espalda a Dios. El periodista Edgardo Melgar, en su noticiero hoy mismo, el 24 de diciembre, expresó lo que podría ser en resumen lo que hemos vivido durante este año 2020 y que por cierto refleja nuestra situación actual, la cual, como ya dijimos, no es mejor que la de los israelitas de aquel entonces. Y esto es una parte de lo que él expresó. No puedo decirles feliz Navidad. Hacerlo sería quizás como un mero compromiso o una frase trivial que para mí en esta ocasión es puro formalismo. Y no puedo decirles feliz Navidad sencillamente porque no lo es. Y no lo es y no lo puede ser en las actuales circunstancias en que a todos nos ha tocado vivir. No puede ser una feliz Navidad cuando hoy, a esta hora, más de un hondureño o hondureña está muriendo por el virus COVID-19 y ha perdido la batalla contra el virus. Cuando hoy, 24 de diciembre, un hijo o una hija llora desconsolado o desconsolada la muerte de su padre o de su madre o de ambos, que perdió en el transcurso de estos meses, o cuando una madre se ahoga en llanto porque la pandemia le arrebató a un hijo o a una hija, cuando miles de familias han perdido un ser querido y muchos hemos llorado por la pérdida de un conocido, un colega o un amigo. Miles de familias esta noche ven al cielo esperando encontrar una respuesta a su dolor, a su sufrimiento, y miles más ruegan a Dios con ansiedad por el temor y la angustia diaria que esta situación impone. Es muy difícil decir feliz Navidad. Esta noche muchos hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores están en una cama de un hospital donde solo atienden pacientes infectados por COVID-19 o en la cama de una unidad de cuidados intensivos, enfrentándose cara a cara con la misma muerte. Elevemos una oración a Dios por todos ellos y para quienes están sufriendo también en sus casas. También no podemos decir Navidad porque a miles esta noche les envuelve la frustración, la tristeza, el desconcierto por el cierre de su negocio, por un sueño truncado, por el empleo perdido, porque están desamparados o a la mano de Dios o a la mano de la generosidad de un familiar o de un amigo. Y por supuesto, también están los compatriotas que duermen en la calle o donde les han podido dar posada o en un albergue porque no han podido regresar a sus casas o porque todavía están inundadas o simplemente su casa fue arrastrada por el paso del río o de la quebrada durante estos dos ciclones. Hasta aquí lo que expresó el periodista Melgar. Sin embargo, en medio de esta realidad que hemos vivido, no estamos solos, no estamos solos. También Dios está con nosotros tan real como Él es. En medio de tan grande aflicción y angustia, también está Dios grande y majestuoso como solamente Él es. El omnipotente, el omnipresente y el omnisciente Dios. El Dios de
todos aquellos que Él ha redimido, ha salvado, ha perdonado de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque se han humillado ante Dios, se han arrepentido. Y no solo eso, también ellos han derramado sus corazones ante Él con lágrimas y ayuno, y han levantado su voz para confesar al Dios santo, santo, santo. Contra ti, oh Dios, hemos pecado. Como aquellas personas del pueblo de Israel. Y Dios, en su gracia, ha escuchado su clamor, ha visto su corazón contrito y humillado por haber pecado contra Él y su prójimo, ha escuchado sus súplicas de perdón y en su gracia ha sido misericordioso y clemente. Y no solo les ha perdonado todos sus pecados, sino que les ha hecho su pueblo y les ha prometido estar con ellos en todo momento, como estos momentos de pandemia, y luchar las batallas por ellos y junto a ellos, esas batallas contra el yo, contra el mundo, esas batallas contra Satanás y esa batalla contra la tentación que quiere hacer que el cristiano se aparte de Dios. Pero también ha prometido estar con ellos y lo ha hecho en las circunstancias adversas que han estado viviendo los verdaderos creyentes a lo largo de toda esta pandemia del 2020. La pregunta es, ¿cómo nos ha ayudado Dios cada día hasta hoy durante esta pandemia? En primer lugar, porque Él es nuestra roca de socorro y nuestra piedra de ayuda. Y es que de igual manera como lo fue para el pueblo de Israel, Dios también hoy es la roca de socorro y es la piedra de ayuda para su iglesia, para los cristianos. Y a Él podemos recurrir para todo. En todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia, seguros de que podemos confiar en Él si le pedimos conforme a su voluntad. En segundo lugar, Dios nos ha ayudado hasta hoy porque Él ha prometido que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien, o como se traduce en otras Biblias, Dios dispone, oiga bien, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, o Dios hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Romanos 8:28. Puede ser que no lo entendamos en ese momento y que lo que Dios permite que nos suceda sea hasta doloroso. ¿Por qué razón? Porque la prueba produce tribulación y la tribulación en sí no produce gozo, si no fuera tribulación. Lo que sí debe producir gozo en nosotros en esos momentos difíciles de prueba, cuando somos tentados al temor, a la angustia, es recordar quién es nuestro Dios, es recordar sus atributos, su carácter, sus promesas y estar seguros de que todo lo que Dios permite que nos suceda, Él lo va a usar para nuestro bien. Un ejemplo de estos es el caso de José, el hijo de Jacob. Creo que todos sabemos que sus hermanos, por envidia, por ser el hijo favorito de Jacob, un día lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas que iban para Egipto. Y yo estoy seguro que esto no le produjo ningún gozo a José. Es más, en la Biblia leemos el testimonio de sus hermanos al respecto. En el libro de Génesis capítulo 42, verso 21, donde leemos, y decía el uno a otro de sus hermanos: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Y no le escuchamos. Y claro, ya estando en Egipto, sabemos que fue vendido como esclavo a Potifar, sabemos que fue calumniado por la mujer de Potifar, sabemos que fue llevado injustamente a la cárcel y, bueno,
De ahí Dios lo sacó para convertirse en el hombre con mayor autoridad de Egipto después de Faraón. Y bueno, también sabemos que Dios lo utilizó para salvar de morir de hambre no solo a los habitantes de esa nación, sino también al pueblo de Israel en ese entonces, que era su familia prácticamente. ¿Por qué razón? Porque él estaba siendo instrumento de Dios para que el Mesías, Jesucristo, pudiese venir a este mundo para buscar y para salvar lo que estaba perdido. Y al principio José no lo entendía, pero después entendió que todo lo que había sufrido por aproximadamente casi 20 años fue no porque Dios lo había olvidado, sino al contrario, porque Dios había puesto su mirada en él y siempre había estado ahí con él para guardarlo durante todo ese tiempo en que sufrió injusticias, calumnias, la pérdida de la libertad y toda serie de limitaciones. Y había usado estas circunstancias adversas para su bien y el bien de su familia. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo lo expresa a sus hermanos después de la muerte de su padre en Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Mas Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cierto comentarista escribió: a veces, cuando estamos sufriendo un gran dolor, una tragedia personal, desilusiones, frustraciones o la pérdida de un ser querido, nos preguntamos, ¿qué bien puede salir de todo esto? Pero Dios nos da la respuesta aquí en Romanos 8:28, y es que todo lo que Dios permite que entre a nuestras vidas está dispuesto por Dios para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo, para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando entendemos esto, dice el escritor, quedan eliminadas todas nuestras dudas y desaparecen todas las preguntas en nuestras oraciones. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales como la casualidad, la suerte o el destino, sino por nuestro maravilloso Señor personal, que es demasiado amoroso para no ser bondadoso y demasiado sabio para equivocarse. Hasta aquí lo que escribió este autor. David Wilkerson también escribió al respecto: algún día en la gloria, nuestro Padre Celestial nos revelará el hermoso plan que tenía para nosotros mientras pasábamos por tiempos difíciles. Él nos mostrará cómo obtuvimos paciencia a través de todas nuestras pruebas, cómo aprendimos compasión por los demás, cómo su poder se perfeccionó en nuestra debilidad, cómo aprendimos de su total fidelidad hacia nosotros, cómo nos volvimos más como nuestro precioso Señor y Salvador. Hasta aquí lo que expresa Wilkerson. Amados y amadas, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo y por tanto Él no quiere ni puede hacer daño a sus hijos que le aman. Tampoco quiere un mal para nosotros. Y es por ello que todo lo que nos suceda siempre obrará para tu bien y para mi bien. Y Él no nos pide que lo entendamos en ese momento. Lo que realmente nos pide es que, aunque no entendamos por qué Dios permite lo que nos está sucediendo, confiemos en Él, le creamos a Él como nuestro Padre amoroso que es y como sus hijos e hijas que realmente somos. En tercer lugar, ¿cómo es que Dios nos ha ayudado hasta hoy? Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como se nos dice en el Salmo 46:1. Y Él ha prometido pelear por nosotros. Y amados, si Dios es con nosotros, ¿quién
¿quién contra nosotros? Esto nos lo dice Dios mismo a través del apóstol Pablo en Romanos 8:31. Y es por ello que podemos vivir confiados y en paz, como el salmista David, quien exclamó: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. ¿Y qué decir del Salmo 23? El cual te recomiendo leas, medites y traigas a tu mente en cada momento de prueba o tribulación durante esta pandemia y siempre. En cuarto lugar, Dios nos ha ayudado hasta ahora porque siempre está en control de todo. Él siempre está en control de todo. Y en todo momento y en toda circunstancia. O de modo que si Él está en control de todo lo que nos sucede, obviamente Él no permitirá que seamos probados o tentados más de lo que podemos soportar. Y esa es una forma de ayudarnos. Pero además de eso, no solo Dios está en control de todo, sino que no duerme, óigalo bien, no duerme ni aún se adormece el que cuida a su pueblo, el que cuida a su remanente. Y yo quiero que por favor leas el Salmo 121 y que hagas tuyas esas promesas de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que Dios nos ha ayudado cada día hasta hoy? ¿Cuáles son las razones por las que Dios nos ha ayudado cada día hasta hoy? Hay varias razones. Permítanme enumerar algunas de ellas. La primera de ellas es porque Él nos ama. Y porque te ama y me ama. Y es por eso que no nos dejará ni nos desamparará, sino que estará con nosotros siempre. En especial cuando más lo necesitemos. Además, porque nos ama, no solo va a estar siempre con nosotros, sino que nunca se olvidará de nosotros. Y cuando yo pienso en esto, solo se me viene a la mente un texto que me encanta, un texto que me ha ayudado a mí en lo personal, en momentos de tribulaciones. Es un texto del Antiguo Testamento que encontramos allá en Isaías 49:15 y que dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y oye la respuesta de Dios: aunque olvide ella, lo cual era difícil en ese tiempo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La segunda razón es porque somos sus hijos, somos sus hijas. Si ustedes se han convertido realmente a Dios, son sus hijos, son sus hijas. Y Él, por su gracia, Él ha pagado un alto precio por ti y por mí para redimirnos, para salvarnos, para hacernos sus hijos y sus hijas. Y ese precio que Él pagó es ni más ni menos el enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en nuestro lugar. Y así como no dudó en hacerlo, yo estoy seguro que no dudará darnos juntamente con Él todo lo que realmente necesitemos durante este tiempo. Romanos 8:32. John MacArthur escribió al respecto: ¿hará Dios menos por sus hijos que lo que hizo por sus enemigos? ¿Hará Dios menos por sus hijos que lo que hizo por sus enemigos? Y hasta aquí lo que escribió MacArthur. Yo quiero que lo piense. Y la respuesta a esta pregunta es no. Por si ya nos dio la mayor bendición, como es la salvación de nuestra alma por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cómo podrá Él negarnos otras bendiciones que son menores? No lo hará. Al contrario, Él nos dará todo lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Ahora bien, sé que muchos se preguntan si Dios ama a sus hijos, ¿por qué permite que sufran? Si Dios ama a sus hijos, ¿por qué permite que sufran en esta tierra? Creo que hay varias respuestas también. Solo quiero enumerar algunas. La primera es porque los hijos de Dios tendremos
toda una eternidad en el cielo para regocijarnos en su presencia. Los hijos de Dios tendremos toda una eternidad en el cielo para regocijarnos en la presencia de Dios. La segunda, dejemos que sea Carlos Spurgeon quien nos la responda. Y Carlos Spurgeon escribió: Dios no tiene ningún hijo que no pase por pruebas. Dios no tiene ningún hijo que no pase por pruebas. Llegará un día en que haremos himnos de nuestras aflicciones y cantaremos dulcemente porque nuestras bocas han sido purificadas con tragos amargos. La tercera es que Dios permite que pasemos por pruebas y aflicciones porque nos está formando más y más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 29. Y quien, por cierto, fue un varón de dolores y experimentado en quebranto o aflicción, como se nos dice de él en Isaías capítulo 53, verso 3. La cuarta es que Dios permite que pasemos pruebas o tribulaciones porque Él es glorificado a través de cómo se comportan o cómo nos comportamos sus hijos cuando estamos atravesando la tribulación. Yo quiero decirles que nada trae más gloria a Dios, o en ningún momento Dios es más exaltado que cuando sus hijos e hijas lo aman incondicionalmente, confían en Él, le alaban, le adoran, le sirven y testifican de Él con gozo durante los momentos de prueba. Y finalmente quiero decirles que seguramente este año 2020 no resultó como pensábamos. Sí, no resultó como pensábamos. ¿Por qué? Porque seguramente tuvimos que cancelar muchos planes. Pero lo importante es que Dios está con nosotros. Óigalo bien. Dios está con nosotros. Y sus planes para nosotros no se cancelaron. Y quiero repetir, seguramente el año 2020 no resultó como pensábamos porque tuvimos que cancelar muchos planes. Pero lo importante es que Dios estuvo con nosotros y sus planes para nosotros no se cancelaron. Y estimadas personas que están hoy viendo este video, yo espero que hayan entendido que todo esto que hemos dicho es para los hijos e hijas de Dios. Todo esto que hemos dicho se aplica solamente a los hijos e hijas de Dios, los que aman a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente. Para aquellos que han nacido de nuevo, habiéndose arrepentido de todos sus pecados y han confiado en Jesucristo como su único y suficiente y necesario, por cierto, y necesario Señor y Salvador. Y permítame preguntarle, ¿es usted una de estas personas que vino a Cristo humillándose delante de Él, arrepintiéndose delante de Él, derramando sus lágrimas delante de Él, confesándole sus pecados y suplicándole perdón, dispuesto a renunciar a esa vida egoísta, a esa vida de maldad y de pecado? ¿O solamente es una persona que dice, bueno, yo creo en Dios y bueno, yo pertenezco a X o Y religión? No importa su nombre, pero es usted de esas personas que aún no tiene una relación personal con Dios porque nunca se ha arrepentido. Si es así, yo le ruego que no espere más. Yo le ruego que no espere más. Yo le ruego que decida hoy mismo entregar su vida a Dios para que le lave y le limpie de su maldad, de todos sus pecados. Y yo le ruego que usted crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Crea que Cristo murió por usted
para que Dios pudiese perdonarle de todos sus pecados de manera inmediata y que usted pueda ser un hijo o una hija de Dios y pueda vivir a lo largo de este año 2021 que comienza confiado en que, siendo ahora un hijo o una hija de Dios, alguien que verdaderamente ama a Dios, Dios no solo estará con usted, no solo cuidará de usted, no solo peleará las batallas por usted y con usted, sino que todas las cosas que le puedan suceder a lo largo del 2021, Dios las va a usar para su bien. De modo que al terminar el año que ahora comienza, usted pueda decir, como muchos cristianos verdaderos y como dijo Samuel, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Oremos. Dios, queremos darte gracias porque has estado con nosotros y hasta aquí nos has ayudado. Y nos has ayudado en tu gracia e infinita misericordia. Y queremos darte gracias porque todo lo que tú has permitido que nos suceda es porque tú lo estás usando para nuestro bien como prometiste. Queremos pedirte que no te apartes de nuestro lado y que nos sigas ayudando a lo largo de este año para que podamos seguir glorificándote, podamos seguir exaltando tu nombre a través de nuestra conducta y nuestras obras, aún en medio de tribulación. De igual manera te pido que en tu gracia guardes a nuestros seres queridos y a los habitantes de nuestro país. Pero también te pido que al ver tu gran amor y misericordia, se conviertan a ti. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho. Amén.